va a entrar en vigor el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces, yo creo que como es un asunto muy importante, vamos a iniciar con Claro que que nos sí, ilustres Linda, con para tu ese. público y para todos. Fíjate que la entrada de vigor que sí o sí tiene que ser aplicado a todos los estados de la República Mexicana Ujú. el 1 de abril del año siguiente, entonces tenemos que O prepararnos sea, abril del del 27. 27, efectivamente. Entonces, este nuevo código nacional, es decir, es de aplicación en toda la En República. toda Por la... lo tanto, nuestro código de procedimientos de cada uno de los estados ha terminado su historia. Y Todos eran diferentes. eran diferentes, parecidos, Bueno, similares, vaya de acuerdo a la Constitución, pero Ajá. cada estado tenía su propio código de procedimientos. Bienvenidos a su programa de Conexión en Línea, Unión Campesina. A partir del año siguiente, y además ya se empiezan en algunos estados a aplicar el nuevo código. ¿Por qué? Porque implica una nueva forma, un nuevo paradigma jurídico, una nueva visión de derechos humanos. Entonces, si hablamos que este código tiene un corte de derechos humanos, entonces implica que hay que visibilizar el contexto individual, familiar y social de la persona. ¿Y quién es el área encargada de visibilizar ello? Precisamente el trabajo social, como ya nos lo explicará la trabajadora social. Por eso la importancia de este programa, de estos espacios, donde hagamos saber a nuestra ciudadanía que la dinámica ha cambiado, que ya no es oye, es que solamente la ley, ahora tenemos que probar de manera científica. Entonces, ¿de qué manera voy a probar más eficazmente en un juicio de alimentos que mi hijo, mi hija necesita tal cantidad de dinero para su subsistencia digna, su derecho humano a la alimentación? ¿Con Alimentación. 2 testigos o con un estudio técnico de un dictamen de trabajo social, que es un área del conocimiento? Pues ¿cuál va a tener mayor relevancia? El dictamen en trabajo social. Entonces, precisamente la importancia del trabajo social en materia familiar como en otras áreas, por ejemplo, en materia penal, oye, voy a acreditar el arraigo para que mi procesado, para que mi imputado no esté dentro de la cárcel, sino que esté fuera, siguiendo la causa penal. ¿Cómo voy a acreditar el arraigo? Pues qué mejor que con un estudio en trabajo social, en el cual acredite el juez que tiene su trabajo en Puebla, que tiene su familia en Puebla, que sus hijos van a una escuela en Puebla, es decir, es el arraigo, no se va a sustraer de la acción de la justicia. ¿y aquí cómo aplicaría, por ejemplo, el trabajo social? O sea, van, visitan, hacen un estudio o es como un traje a la medida. O sea, digamos que de Eh, acuerdo a las Como circunstancias ahorita del nos los, menor, ¿sí? ahorita como nos los explicará la trabajadora social, ellas tienen sus técnicas, sus instrumentos, su método, su metodología. Es decir, es un área del conocimiento legalmente reconocida porque tienen una cédula profesional y en base a ello, ¿qué es lo que va a hacer el estudio en trabajo social? Por ejemplo, en un juicio de alimentos, materia familiar, nos dice, oye, qué es lo que pretendes yo pretendo con esta prueba que ofrezco de estudio en trabajo social? Demostrar cuáles son las necesidades de mis hijos y cuál es el monto de dinero que se requiere para ello, tomando en cuenta que los alimentos comprenden casa, habitación, educación, salud, alimentos propiamente dichos, sano esparcimiento, bienes, productos y servicios. Y entonces, con ese objetivo, se le da la intervención al trabajo social. Aquí hay una pregunta. Yo soy el abogado del diablo. Sí. Muy bien. Hay quien dice, no, es que la señora Magdalena X dice, no, es que yo necesito para mis hijos, para casa tanto, para estudios tanto, y hace la cuenta china, ¿no? Una cuenta larga. Pero luego resulta que esas cuentas, eh, más que proteger o apoyar a los hijos, es para beneficio propio. Entonces, en lugar de mandarlos a una escuela X,
con unas colegiaturas de 100,000, por ejemplo, exagerando, los manda a una escuela de 50 y los otros 50 se los gasta en chucherías, en paseos, en irse al café con las amigas. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo demostrar o cómo hacer que el dinero que se entrega a la madre, ¿no? En algunos casos será el padre, para la manutención de los hijos, sea efectivamente aplicado para lo que fue destinado? ¿Cómo hacer ahí? Ahí es a donde entramos nosotras. Ajá, ¿y qué hacen? A ver, cuéntame. Mediante nuestra metodología, nuestra sistematización, nuestra evaluación y nuestros métodos, que son cuantitativos y cualitativos, es donde nosotros hacemos una visita domiciliaria primero que nada para verificar que realmente sea lo correcto y lo que están, perdón, que sea lo correcto y que sea, que se verifique que es real. Eso es lo primero que nosotros hacemos también. Con recibos de colegiaturas, por ejemplo, sí. de gastos médicos. Todo se tiene que comprobar. Aquí, si no se puede comprobar, no vale. El juez también, independientemente de nuestra opinión, de nuestro juicio, también valora con lo que nosotros podamos sustentar todo esto. Con lo que, como usted comentaba, los recibos de luz, no sé, de alimentación, las colegiaturas, que realmente esté inscrito dentro de la escuela. Todo eso también nos lo solicita el juez para que nosotros lo verifiquemos dentro de un dictamen. Entonces, ¿Suena bien? precisamente es la forma y la nueva dinámica que tenemos que visibilizar, que ahora para que lleven un juicio no solamente es el abogado, sino son otras áreas del conocimiento que intervienen, como esto que bien preguntaba, ¿no? Oye, pero es que ¿cómo voy a saber si realmente mi pareja está ocupando el dinero para la educación, la crianza y la formación de mi hijo? Porque hay quienes tienen hijos nada más para conseguir que las mantengan. Sí, También se puede. Bueno, conozco de cerca varios ya el casos. nuevo código, incluso ya en la actualidad, la forma en la que nos tenemos que conducir ante una autoridad es de manera honesta, es decir, tenemos que expresar lo que realmente es, y de igual manera los abogados y todas las demás áreas del conocimiento que intervienen debemos tener esa ética profesional, en donde, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues apegados a la realidad, porque tomemos en cuenta que ahora, acorde al interés superior del menor, es un enfoque diferente. No es que papá o mamá está ganando el juicio, no, es el que el menor tenga lo necesario para su subsistencia digna. Tan es así que ya el concepto de patria potestad ha cambiado. Ahora, ¿cómo se llama? Son responsabilidades parentales. Eso quiere decir que la definición clásica de patria potestad, que era la potestad era el imperium, ese poder porque lo digo yo, porque soy tu papá o porque soy tu mamá. Ahora esos titulares de los derechos son los menores. Por eso es que nos andan metiendo a la cárcel si papá o mamá hay una educación, una crianza tradicional con chancla, con palo, con alguna situación que genere una violencia, ya no debe de ser. ¿Por qué? Porque los menores tienen derechos, son titulares de esos derechos. Entonces, visto desde un enfoque, ahora los papás somos, digamos que los deudores de el cumplimiento o los obligados del cumplimiento de esos derechos, que los titulares son los menores. ¿Los menores tienen derechos? Sí. Está la Convención de los Derechos de los Niños, artículo 4 constitucional, el interés superior del menor, la Ley General de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Entonces, hay una secuela, un orden jurídico internacional, nacional y estatal en beneficio de los menores. Por eso es que la dinámica ha cambiado. ¿Qué otros aspectos incluye, por ejemplo, estas modificaciones del Código Nacional de Alimentos? O sea, hay algo que diga uno, bueno, va a ser totalmente diferente la justicia, o sea, bueno, el enfoque, sí. El enfoque. O sea, aparte sí. de lo de trabajo social, ¿hay algunos otros aspectos? Claro, porque ahora el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares establece que debemos identificar si la persona, si el ciudadano, si el que está solicitando
la intervención de la autoridad pertenece a algún grupo vulnerable. Oye, es que es adulto mayor, sí, es vulnerable. ¿Y cómo lo vamos a visibilizar o evidenciar ante un juicio? Pues a través del estudio de trabajo social, porque a través de sus técnicas, sus herramientas, como lo decía la trabajadora social, nos va a aportar esa información, esa prueba. Oye, es que es una persona con discapacidad o es una persona que es un sector vulnerable. Ok, no solamente basta con que lo diga, lo tengo que probar. ¿Qué área del conocimiento es la más pertinente, la más idónea para demostrar lo que estoy diciendo? Y cambian las cosas, porque incluso ahora en la contestación de demanda, ya no voy a ir como la manera tradicional. Punto número, con fecha tal, celebre contrato de matrimonio. Contestación, ¿es cierto el primer punto de hecho es consistente en que celebre? No, ahora nos vamos a ir a los puntos controvertidos. Ejemplo, juicio de alimentos. Celebra punto de hechos, punto número 1, celebra contrato de matrimonio o punto número 1, concubinato. Punto número 2, establecimos nuestro domicilio familiar o de concubinos en tal. Punto 3, procreamos 2 hijitos. Punto 4, a partir de tal fecha nos separamos. Punto 5, a partir de la fecha de separación, no me da para los alimentos consistente en lo que hemos mencionado. Ahora, en vez de irnos punto por punto, nos partimos del punto 5. Su señoría, por cuanto hace al punto de conflicto, manifestamos que, contrario a lo que dice la parte actora, que a partir de fecha tal, se dejó mi representado de cumplir la obligación alimentaria, lo cierto es que se tienen los vouchers, se tienen los estados de cuenta, donde mi representado ha cumplido cabalmente con su obligación alimentaria. Por ejemplo, si la persona fallece, digamos que alguien, o sea, no viven bajo el mismo techo, pero reconocen al infante, él muere, ¿ella qué hace? O sea, ¿hay una pensión para la criatura? Claro que sí. Pero ¿quién la paga? Porque ¿quién la tendría que pagar? ¿Ya se murió? Ajá, ya se murió. Bueno, pero generalmente si hay bien, cada asunto en la juez intervenida también en el trabajo social. Oye, espérate, es que no, pero si tiene bienes o no tiene bienes. Si hay bienes, o muchas de las veces fallece la persona y lo tradicional no estaba asegurado, tienen derecho a una pensión por orfandad. Ajá, esa, por ejemplo, ¿esa cómo aplica? ¿Cómo aplica? Ajá. Bueno, pues la mamá del menor tendrá que acreditar que es hijo del finado y que por lo tanto es un dependiente económico. Que muy seguramente anteriormente pues ya había un juicio de alimentos. Pero a lo mejor no lo hay. Porque, bueno, estoy poniendo un escenario catastrófico, pero, o sea, muere de repente y Le da un infarto, se muere. le da un infarto y no estaba previsto y obviamente ¿Estaba trabajando? estaba trabajando. Bueno, estaba trabajando, materia laboral, se llama una declaración de beneficiario, donde tienen que acreditar que el menor es su hijo y formará parte de los demás beneficiarios que se crean con derecho. Y también puede haber pues una pensión por orfandad. ¿Y De esa igual manera, en es cuanto a del los gobierno o de los bienes? ¿Mande? O sea, ¿de dónde sale digamos que esa pensión? Es como el recurso, es como una pensión del IMSS. Sí, pues O sea, por digamos, orfandad, sí, así. así es. Y si tiene bienes la persona que falleció, este menor tiene derechos hereditarios. Entonces, efectivamente, eso es lo interesante del derecho, ¿no? Puede haber muchos supuestos, sí, pero tenemos que atender cada supuesto en la medida que necesita. Y aportar no solamente el área jurídica, aportar el área de trabajo social dependiendo de qué es lo que queremos probar. En específico, si ahora yo quiero probar cuál es el entorno individual, familiar y social de mi cliente, de la persona, el área correspondiente es trabajo social. Quiero acreditar que en un juicio de guardia y custodia la personalidad del otro progenitor no es adecuada para la crianza. ¿Cuál es la idoneidad? Psicología. Es decir, ahora lo jurídico va a involucrar más áreas del conocimiento a fin de que el juez tenga mejores pruebas y pueda dictar una sentencia. ¿Apegada a qué? A las necesidades de los titulares de esos derechos. En un juicio de alimentos, de visita y convivencia, de guardia y custodia, pues ¿a quién hay que proteger? ¿A papá, a mamá o al menor? Al menor. Y eso nos cambia el enfoque. Por ejemplo, estaba viendo, bueno, hace 2 días aproximadamente, está en los medios abiertos de comunicación,
la golpiza que le propinaba a su esposa un funcionario público, ¿no? Y está pidiendo protección. Gracias por escucharnos. No te pierdas la próxima emisión de Conexión en Línea Unión Campesina.